Cada tarde de lunes a viernes en Radio Compañía, Cafetito de Puchero con María del Carmen Ramón. De 4 a 6 vibramos alto con entrevistas, conferencias que se han llevado a cabo en medio mundo y música, mucha música. La buena literatura también tiene su espacio en nuestra sobremesa. No se pierdan ese Cafetito de Puchero con María del Carmen Ramón, el café que reconforta y espabila. Él es muy conocido en esos círculos que llamamos de crecimiento personal. Cambió su laboratorio por salones, salas de conferencias. Y en vez de hablar de química o del cáncer, decidió hablar de la salud, de cómo actuar en la vida para gozar de equilibrio y de esta manera no caer en la enfermedad o de gozar de buena salud. ¿Qué nos lleva a la enfermedad? Muchos factores, fundamentalmente los desequilibrios emocionales vividos como drama, de manera intensa y reiterada, ¿no? Esto añadido a maneras de pensar tóxicas, una alimentación deficitaria, en fin, se pueden hacer una idea. Esta tarde le hemos pedido que nos acompañe para aclarar conceptos. Ya saben que él tiene escritos 2 libros en el mercado, uno de ellos La Ley del Amor o Leyes Espirituales 2, donde da una vuelta a lo inmediato, ¿verdad? Nos enseña a relacionarnos mejor con lo que nos rodea y, por supuesto, con nosotros mismos. Vicente Guillén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Lo primero que quiero que recordemos es quién es Isaías. Y así nuestros oyentes, los que se acaben de incorporar a este espacio, te conozcan o no, se sitúen mejor en este trabajo, en este libro. Bueno, pues Isaías es el personaje principal, ¿no?, de mis 2 libros. Es como un interlocutor con el que me atrevo a hablar de todo lo que considero que es importante en la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida y cómo se puede llegar a ser feliz, ¿no? Entonces yo dejo a cada uno que elija pensar que si Isaías es real o es un recurso literario, ¿no? Pero ¿Para ti es real o es un recurso literario? Para ti, mí es real, para mí es para real. ti es real. Uh-huh. Pero como lo importante no es si es el real o no, sino digamos el mensaje, ¿no?, de los libros, pues digamos que eso se deja un poco en el aire y que cada uno pues opine lo que quiera, porque no me importa que la gente piense pues que no lo es. Lo que me importa es que lean los libros y que si algo de lo que han leído les sirve para aplicar en su vida, pues ya me daré por satisfecho. Una de las preguntas que aparecen en este libro es ¿cuál es el secreto para alcanzar la felicidad? Y por lo visto Isaías lo tenía muy claro. Amar. Y no decía tanto que te amen, ¿no? Y que esto por añadidura, oye, produce placer. Decía amar. Si me amas, soy feliz, y si no me amas, infeliz, no. Ama tú. Desglósanos esto. Pues así es, digamos que has dado con la clave, ¿no?, de tanto del primer libro, de las leyes espirituales, como el de la ley del amor, que el sentido de la vida gira en torno al desarrollo de la capacidad de amar y que eso es lo único que nos va a hacer felices en la vida. Y como bien dices, ya no está tanto en que te amen, sino en que tú despiertes tus propios sentimientos, ¿no? A veces nos pasamos toda una vida pues buscando que nos quieran, pero olvidamos que aunque nos quieran mucho, si nosotros no despertamos nuestros sentimientos, no vamos a llegar a ser nunca felices, ¿no? Y un ejemplo de ello es pues algunos casos que se dan en algunas parejas, ¿no?, de personas pues que dicen que están casados o tienen una relación con una persona que las quiere mucho, pero que ese sentimiento no es correspondido, es decir, que ellos no aman a esa persona que tanto las quiere, y eso hace que no sean felices en la relación, ¿no? Entonces es un ejemplo para que nos demos cuenta que está claro que siempre es bueno que nos quieran, pero no solo
con que nos amen vamos a ser felices, sino más bien al contrario, ¿no? Será cuando nosotros despertemos nuestros sentimientos de amor cuando empezaremos a experimentar la auténtica felicidad. Claro, estaba yo recordando a esa persona que se está comiendo, esto es como el que se come un cucurucho de helado, ¿no? Uh-huh. Me ha venido el ejemplo, ¿no? Dice, oye, ¿qué eres más feliz? ¿Comiéndotelo o viendo cómo se lo come el otro? Dice, no, yo comiéndomelo yo, pues esto igual. Y el que siente ese amor es el que realmente se beneficia de, y luego evidentemente lo comparte, pero el beneficiario es el que directamente lo siente. El que no habla de oídas, claro. Claro, porque, cuando alguien te quiere, hace cosas por ti por amor, siempre sientes un bienestar, pero no hay nada comparable con sentirlo tú, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, cuando amamos a nuestra pareja o a nuestros hijos, hacemos muchas cosas por ellos, y cuando aquello que hacemos por ellos notamos que les hace felices, eso nos llena interiormente, ¿no? Y a lo mejor esas personas pues no han tenido que hacer nada en particular por ti, eres tú el que lo ha hecho por ellos, y gracias a experimentar felicidad con lo que haces por amor a ellos, tú también la experimentas, ¿no? Claro. O sea, es un poco complicado experimentar la felicidad que se obtiene cuando uno ama, ¿no? Yo creo que las personas que aman de verdad son las que pueden entender completamente a qué me estoy refiriendo, y hasta que no amas de verdad, aunque te lo intenten explicar, no lo vas a entender. Vicente, el amor empieza por uno mismo. Dicen que uno no amará al otro, o mejor dicho, amará al otro tanto y también como se ame a sí mismo. Pero claro, empecemos por definir eso que llamamos amarnos a nosotros mismos, porque hay quien confunde el amor, el amar con sacrificar la vida por el otro, y esto no es así. Claro, ahí es un tema muy muy importante, ¿no? El que has sacado. Incluso desde la educación nos han transmitido un mensaje equivocado, ¿no? Diciéndonos que para amar a los demás tenías que renunciar a ti mismo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que efectivamente que tenemos que amarnos a nosotros mismos igual que amamos a los demás, y empezar por nosotros mismos, porque las personas que no se aman a sí mismas pues no tienen ni ganas de vivir. Entonces una persona que no tiene ganas de vivir, ¿qué puede hacer por los demás? No puede hacer nada. Entonces yo pienso que ese mensaje que nos han transmitido, sobre todo de la religión, está tergiversado respecto al mensaje original, ¿no? Yo pienso que sí que es cierto que para amar a los demás tienes que renunciar a tu egoísmo, pero no a tus sentimientos. Entonces aquí el tema estaría en definir qué es amarse a uno mismo, ¿no? Yo soy de la opinión que para amarse a uno mismo, uno lo que tiene que intentar es reconocer cuáles son sus necesidades afectivas y sus sentimientos, y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de su vida, ¿no? Para que todo lo que hagamos en la vida sea un reflejo de lo que sentimos, guste o no guste a los demás. Es decir, que no vamos a querer más a los demás por renunciar a lo que nosotros sentimos, a vivir de acuerdo con lo que nosotros sentimos. Eso no es, para mí eso no es un amor verdadero, ¿no? Yo creo que la persona que ama de verdad lo hace anteponiendo primero sus propios sentimientos, ¿no? Si, por ejemplo, una persona está enamorada de otra, pero los demás le dicen que ese amor está equivocado, ¿qué tiene que hacer? ¿Renunciar a ese amor? Porque a lo mejor la sociedad no lo ve bien. Eso sería renunciar a amarse a uno mismo, renunciar a los sentimientos propios. Entonces, a lo mejor los demás, si das ese paso de estar con la persona que amas, aunque no guste, a lo mejor te miran mal, ¿no? Pero si te conformas y vives de espalda tus sentimientos, para mí te estás haciendo mucho daño y no puedes ser feliz. Y por supuesto tampoco harás feliz a las personas a las que amas de verdad y a las cuales estás privando de tu amor por amoldarte a una educación equivocada. Claro, es que imagínense ustedes, ¿no? Esto pasa mucho en las parejas establecidas desde hace muchos años, y de repente alguien, se enamora de otra persona, toma conciencia de que a lo mejor era costumbre lo que tenía, o incluso cariño, pero no amor de pareja ya, ¿no? Y el amor de pareja uno lo siente hacia esa otra persona.
Pero claro, uno entiende que el deber, dice, yo la quiero sí, podría estar con ella sí, pero el deber me llama, ¿no? Y prefieren quedarse insatisfechos donde están a dar un gran salto, enfrentarse, en fin, a todo lo que haya que enfrentarse por el camino, por estar con la persona por la que realmente sienten, y sienten de corazón y el corazón les dice por aquí, pero sin embargo el deber dice no, quédate donde estás porque menuda vas a organizar tus hijos, tus nietos, la familia, los amigos, económicamente, claro, te lo pintan así y dices tú, mira, no sé cuántos años me quedan, pero a lo mejor no me trae cuenta, ¿no? Dar ese gran salto. Y hay otras personas que dicen, ¿cómo no? Es decir, no sabemos cuánto va a durar la vida, pero no es lo mismo, siempre lo he dicho, 5 minutos sentado en un cactus no es lo mismo que 5 minutos sentado en una tumbona, ¿no? Y si uno considera que está sentado en un cactus, necesita dar el salto ya, ¿eh? Pero claro, esto es para valientes, para las personas que asumen, son capaces de asumir sus sentimientos. Y la sociedad, como tú decías, bueno, pues ve regular el cambiar de parecer, el cambiar de sentimientos, ¿lo ve regular? Sí, bueno, regular e incluso mal en algunas ocasiones, ¿no? Yo creo que ese es el error que cometemos, ¿no? Esto que tú comentas del deber, ¿no? ¿A quién se lo debes? Porque para mí los sentimientos son libres, o sea, tú no estás obligado a amar a nadie en particular. Puede que inicialmente pues conocieras a una persona, pensabas que estabas enamorado, has vivido con ella y te has dado cuenta de que no es así. Entonces, ¿eso es culpa de alguien? Yo creo que no, yo creo que es simplemente admitir una realidad, la realidad de que no estás enamorado y que no estás obligado a estar toda una vida porque un día dijiste si quiero en un altar, ¿no? Yo creo que eso es lo que intenta transmitir el libro, ¿no? Que todos tenemos un derecho que no deberíamos renunciar a él, que es el derecho a la libertad de sentimiento, ¿no? Y que por encima de eso no hay nada, ¿no? Cuando tú dejas una relación si no estás enamorado, en realidad no estás perjudicando a nadie. Puedes pensar, sí, perjudicas a tu pareja. No, porque si no la amas y estás con ella, el perjuicio está en estar con esa persona sin amor. Con tus hijos. Si tú te divorcias, no te divorcias de tus hijos, te divorcias de tu pareja. O sea, los vas a seguir amando igual. Aquí es que se ha hecho como un compendio, ¿no? de lazos que uno cree que al romper el lazo de una unión sin amor estás rompiendo muchos otros, y no es así. O sea, muchas veces lo que ocurre es que hay una serie de represalias que se toman contra la persona que toma esa decisión para obligarla a que no deshaga esa unión que no es de sentimientos, ¿no? Y eso está muy arraigado en la educación nuestra. Afortunadamente ahora las cosas han cambiado muchísimo y para bien, ¿no? O sea, la legislación pues defiende, ¿no?, los derechos de las personas y también el derecho a la libertad de sentimiento, ¿no? Pero todavía queda en la educación pues ese residuo, ¿no?, de conceptos que vulneran la libertad de sentimiento, y incluso en lugares del mundo esa libertad de sentimiento no se tiene para nada en cuenta, ¿no? Y ahora me estoy acordando de los lugares del mundo donde todavía los matrimonios de conveniencia son lo habitual. Claro, y donde a lo mejor, dice, se prometieron cuando eran pequeños, dice tú, pero ¿cómo se van a prometer cuando eran pequeños? Bueno, los padres se comprometieron a casarlos, ¿no? O sea, imagínense ustedes. Y eso ahora lo vemos como una atrocidad, ¿no? Por lo menos la mayoría de gente un poco sensata se da cuenta que eso es condenar a esas personas a una vida de infelicidad, ¿no? Pero todavía queda algo de esa educación. Y como tú bien decías, el tema este del deber es un residuo de esa educación que te decía que las cosas las tienes que hacer de una determinada manera. Y un poco en esa línea, aunque no es el tema que estamos tocando ahora porque estamos hablando del libro de la ley del amor, estamos haciendo una película, ¿no? Te iba a preguntar sobre ella, precisamente me decías que ayer estabais de rodaje, así que cuéntanos. Sí, pues es una película, en realidad es una película que intenta recrear un poco lo que podría haber sido la vida de Juan el Bautista.
de hace 2000 años, ¿no? Ya sabemos quién es Juan el Bautista, ¿no? Sí. Por aspecto, por barba, por... bueno, no sé ahora mismo. No soy yo, no soy yo. Ah, no eres tú. Vale. Yo soy el guionista y tengo un pequeño papel, el director y guionista, pero no soy yo. Pero un poco la idea, aparte de intentar transmitir lo que, en mi opinión, fue la realidad de lo que ocurrió, está un poco en la línea del mensaje de los libros, también intenta reflejar una situación que se daba mucho en esa época, que era el machismo, ¿no? Prácticamente los nulos derechos que tenían las mujeres, y todo el tema de los matrimonios de conveniencia, o los matrimonios convenidos, que se convenían, pues eso, por parte de los padres, sin tener en cuenta sobre todo la opinión de las hijas, ¿no? Entonces, claro, les convenían a ellos, dice, de conveniencia, dice, pero ¿la conveniencia para quién? Claro, les convenían a ellos. Para los que hacían el apaño, ¿no? Claro. Entonces todo eso, pues dentro del argumento del episodio, pues una de las tramas importantes del episodio gira en torno a eso, ¿no? Y como pues ahí Juan participa pues para ayudar a luchar, ¿no? contra los matrimonios convenidos, porque para mí eso es una de las lacras de la humanidad, que está un poco olvidada, pero que creo que lastra la felicidad del ser humano pues desde hace miles de años, ¿no? Que a lo mejor en el primer mundo no lo vemos tan importante, pero yo creo que los coletazos de todo eso sí que los estamos viendo todavía, ¿no? Todos los casos de violencia machista y de género, pues son un reflejo de que hay gente que todavía no respeta la libertad de sentimiento y que se cree con el derecho de quitarle la vida a sus exparejas, porque supuestamente les pertenecen, ¿no? Entonces yo pienso que está el argumento de la película está todavía muy presente, digamos la forma, la mentalidad que tenían en aquella época todavía está muy presente en muchos lugares del mundo. Y mira que han pasado años, como dicen. Y mira que han pasado años. Dice, hemos evolucionado para unas cosas mucho y para las otras vamos por capas de cebolla, ¿no? Es decir, la cebolla es la misma, a lo mejor hemos quitado 3 o 4 capas de la cebolla, pero todavía queda el resto. Exacto. Claro. Por cierto, hablábamos de violencia. Si te parece, vamos a hacer una parada en el sufrimiento. Menudo temita. Porque muchas veces hemos oído aquello de sufres porque quieres, ¿no? Una cosa es el dolor y otra el sufrimiento, el regodeo consciente o inconsciente en ese dolor. Vicent, y eso nos hace sentirnos mal, porque ¿qué más querríamos nosotros que no dar vueltas en círculo en la misma desgracia? ¿Alguna pauta para abandonar el torno, para dejar de dar vueltas, de estar en ese sufrir o sufrimiento y salir airosos del envite? Bueno, la primera pregunta sería ¿cuál es la causa del sufrimiento, no? Si es una causa que uno puede hacer algo por solucionar o no. Es decir, habrá personas pues que a lo mejor tienen una enfermedad incurable y están sufren a consecuencia de esa enfermedad, y ahí pues realmente lo único que pueden intentar es tener más serenidad a la hora de vivir esa situación de dolor. Pero cuando una persona está sufriendo como consecuencia de situaciones que puede remediar, yo creo que ese sufrimiento es estéril. Además, no es inevitable. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ¿no? Personas que están viviendo una relación de pareja, que saben que no están enamorados, que sufren por vivir esa relación sin amor, pero que tienen miedo, ¿no? a dejarlas, ¿no? Por diferentes motivos. A lo mejor tienen miedo a la reacción de la pareja, o a un desamparo material, o a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí la clave está en perder el miedo, ¿no? En ser valientes y decir, pues
¿qué haría yo si fuera totalmente libre para decidir respecto a mis sentimientos? Esa es la pregunta, claro, esa es la pregunta. Es decir, si yo no tuviese miedo y yo no pusiera tanta traba adelante en mi cabeza, no diciendo, es que luego pasa esto, pasa lo otro, pasa lo de más allá. Si yo no pusiera traba, es decir, si yo me sintiera libre para tomar una decisión libre de prejuicios, libre de hacer lo que los demás quieren que yo haga, ¿cuál sería mi decisión en este momento? Y además situándote en esa otra decisión y sintiéndote, ¿no? Permitiendo sentirte en esa otra. Y fíjense ustedes, yo creo que esa era la pregunta clave. Y a partir de ahí, si la respuesta es que uno se siente estupendamente después de haber tomado la decisión y de haber afrontado todo lo que va a acontecer en el camino, que generalmente pensamos que siempre es más. Hombre, en un matrimonio, por ejemplo, de años, oye, cuando alguien ni se lo ha planteado la ruptura, porque es una pareja, porque esta es otra, hay quien piensa que la relación va bien y el otro piensa que la relación no va bien. Es decir, ¿cómo pueden haber posturas tan encontradas? Es decir, dos miembros de la misma pareja, uno está profundamente enamorado y piensa que eso es lo mejor que le ha pasado en la vida y el otro miembro de la relación dice, pues yo no sé cómo puede tener ese concepto si yo no he sentido, no la he mirado con ojos de ternura nunca o yo no me he sentido nunca enamorada de esa persona. Es decir, ¿cómo pueden estar dentro de la misma pareja en mundos tan distintos, compañero? Bueno, yo pienso que eso es no querer ver la realidad, ¿no? A veces se padece de ceguera emocional y uno no ve la realidad sino lo que le gustaría que fuera, ¿no? Yo creo que para que una pareja funcione no se puede sostener con el amor de una única persona. Tiene que ser un amor mutuo y correspondido. Y uno se da cuenta, ¿no? Quiero decir que cuando uno no es amado, eso se nota en las relaciones. Entonces yo creo que el caso que tú expones de personas que no se dan cuenta, o sea, que ellos creen que están enamorados y hay otro que no, muchas veces es porque se oculta la verdad o porque uno no quiere ver la verdad. Quiero decir que hay veces que se le hace creer al otro que hay un sentimiento, pero por debajo de eso uno es desgraciado, ¿no? Y lo que tú comentabas al principio, creyendo que es su deber continuar la relación, finge lo que considera que debe sentir. Y entonces pues ahí es cuando se puede producir pues un engaño al otro, ¿no? El otro pensar que todo va bien y que en realidad no es así. O claro, o la mujer, estoy pensando en muchas mujeres que es muy propio de ciertas mujeres y de cierta generación decir, es que todos los hombres son así, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y claro, desde esa perspectiva no hay nada mejor que encontrar. Dice, oye, y virgencita, oye, pa' peor ya me quedo como estoy. Entonces, y uno entiende que el matrimonio es eso, porque además tienes a la abuela o a la madre apoyando, diciendo, pero hija mía, si yo te contara, ¿no? El matrimonio es eso. Claro, de esa manera ella aguanta y dice, esto es el matrimonio, con sus más y con sus menos, y luego está el caballero, el señor que ha dicho, mira, yo conozco a otras parejas que se encuentran enamoradas y yo nunca me he sentido así, o hace muchos años que no me siento así, ¿no? Y yo merezco mejor vida y esta persona también merece a alguien que pueda mirarla con esa ternura que nunca ha sido mirada, ¿no? Claro, lo que tú comentas yo creo que obedece a una mentalidad pues que no es de este siglo, ¿no? Quiero decir que antes pues eso, esa falta de pensar en que lo más importante de la vida son los sentimientos y que había otras cosas por delante, ¿no? Porque a veces puede ser pues el tener una vida económicamente estable por miedo a la pobreza, ¿no? Porque en épocas atrás pues había mucha pobreza, ¿no? Pues uno podía tender a pensar, bueno, por lo menos como, ¿no? En esa relación tengo un bienestar material. Yo creo que eso es conformarse con poco, ¿no? Yo creo que hay que aspirar a algo más en una relación que solo a un bienestar aparente, ¿no? Sino que hay que aspirar a ser feliz y solo los sentimientos dan la felicidad. Sí que es cierto que creo que es importante, no quiero que se quede el mensaje de que yo lo que intento es que la gente se busque cualquier excusa para dejar una relación, ¿no? Quiero decir que todos tenemos defectos y a veces esos defectos pues hace que aunque haya sentimientos pues haya conflictos en la relación de pareja
Y en estos casos el problema no está en los sentimientos, está en los defectos, y uno tiene que luchar para mejorarse como persona para así no hacer daño a las personas a las que ama, ¿no? Eso es un tema diferente, ¿no? Yo creo que sí que hay que luchar por ser mejor persona y que eso va a repercutir en algo bueno para ti y también a las personas que amas, pero eso no implica tener que resignarse a vivir una relación sin sentimientos. Son cosas diferentes. Lo digo porque hay veces que ese argumento que tú decías de que si yo te contara, ¿no? Hay mucha gente pues que ha vivido pues unas relaciones muy malas, que tiene el concepto de que es que ahora la juventud aguanta muy poco, no aguanta nada, ¿no? Joder, es que no aguantáis nada, ¿no? Por cualquier chorrada ya os estáis peleando y dejáis la relación. Yo creo que es un concepto equivocado. Cuando hay sentimientos se pone comprensión con los defectos, pero si no los hay, ¿qué sentido tiene continuar una relación sin sentimientos? Claro. Vicente, el me haces sufrir, hablábamos del sufrimiento, el me haces sufrir ha sido muy utilizado por el ser humano para salirse con la suya. Claro, dentro del sufrimiento yo entiendo que hay grados, y aunque a todo le llamamos sufrimiento, ¿verdad? O le llamemos sufrimiento, hay personas muy intensas que cuando el otro no hace lo que ellas quieren, dicen que sufren, ¿no? Y otras que cuando hablan de sufrimiento se refieren a esos momentos de la vida inesperados donde te pasan cosas que no te gustan o te ponen triste, que no tienen vuelta de hoja y que uno tarda un ratito largo en aceptar. Pero a lo que íbamos, Vicente, el me haces sufrir ha sido muy, muy utilizado por el ser humano para salirse con la suya. Sí, es cierto. Eso sería, en cierta manera, es como un chantaje que muchas veces se utiliza para vulnerar la libertad, el libre albedrío de la persona a la que no queremos dejar libertad de sentimiento, ¿no? Quiero decir que es verdad que hay veces que una persona sufre por lo que le hacen, pero hay veces que sufrimos porque no admitimos la libertad de decidir de las otras personas respecto a su vida. Por ejemplo, una madre que tiene hijos que ya se han hecho ya de una cierta edad y se quieren independizar. Y pues muchas madres no admiten que sus hijos se vayan a ir de casa y creen que sus hijos le están haciendo sufrir. En realidad no están los hijos haciendo nada malo, simplemente que esa madre pues no admite que sus hijos tienen que hacer su vida. Entonces no sufre por lo que le hacen, sufre porque no admite la libertad de decisión de sus hijos respecto a su vida, ¿no? Y muchas veces eso ha pasado en personas que les ha pasado lo mismo, es decir, que ellos se han sometido a la voluntad de los padres, es decir, han estado en contra de su voluntad a merced de los padres y creen que ahora como padres tienen el derecho de decidir por la vida de sus hijos. Y es entonces cuando dicen, tú me haces sufrir. Entonces yo creo que ahí estamos un poco equivocados. Muchas veces no sufrimos por lo que nos hacen los demás, sufrimos porque no admitimos que los demás tienen el derecho de decidir respecto a su propia vida y que ese derecho no se lo podemos quitar nosotros, aunque sean de nuestra familia, nuestros hijos o nuestra pareja. Es una decisión que les corresponde a ellos. Nos puede gustar más o menos que tomen determinadas decisiones, pero no es justo que les pidamos que hagan lo que nosotros creemos que es lo mejor en sus vidas. Nosotros podemos decidir respecto a nuestra vida. Eso no debemos permitir que nadie nos lo quite, pero tenemos que respetar también la libertad de los demás para decidir respecto a sus propias vidas. Uh-huh. Es muy fácil ponerse en el papel de víctima y en contadas ocasiones vemos la responsabilidad que tenemos en aquello que está sucediendo. Y estaba pensando en un caso de infidelidad, Vicente, que me contaron. Ayuda profesional por medio, incluso. Oye, y cuando la persona en cuestión llegó al despacho del terapeuta y éste le preguntó, ¿tú qué responsabilidad crees tener en lo que ha sucedido, ¿no? En que la pareja se haya roto o se haya distanciado, en fin, o haya ocurrido lo que ha ocurrido. Oye,
se enfureció de tal manera, dijo, no es que me hayan puesto los cuernos, es que encima intentan decirme que ha sido por mi culpa. Vicente pregunta, no estamos acostumbrados a asumir nuestro 50% de responsabilidad, porque de lo contrario, no tendríamos ningún arma arrojadiza contra el otro. A ver, es que yo pienso que en tema de lo que es la fidelidad y la infidelidad, estamos también un poco confundidos, ¿no? Quiero decir que para mí cuando hay una situación de lo que normalmente se conoce como infidelidad, está reflejando simplemente que los sentimientos en la relación no son suficientemente fuertes. Quiero decir que si tú buscas algo fuera de tu relación, o sea, buscas otra relación emocional o sexual fuera de la tuya, es porque la tuya no te llena. Por lo tanto, ya está reflejando que esa relación no es una relación tan de amor como uno cree, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es cierto que cuando uno tiene claro que no está enamorado, lo honesto y lo sincero sería decir, oye, no estoy enamorado, vamos a dejar la relación. Pero es que hay veces que uno no se atreve a dar ese paso por miedo, ¿no? Entonces, pues ocurre pues a veces pues que se conoce a otra persona por la que se despiertan los sentimientos y se establece una relación antes de haber dejado la anterior relación, ¿no? Eso suele ser bastante habitual, ¿no? Entonces yo pienso que deberíamos cambiar el chip y ser más honestos y sinceros con lo que sentimos, ¿no? Si tú una relación no te llena, sé sincero y deja que esa persona haga su camino para tú hacer el tuyo, ¿no? O sea, no busques llevar una doble vida, porque eso es cierto que no es justo. Lo que pasa es que es lo que tú comentas, ¿no? Hay veces pues que uno cuando su pareja o descubre una infidelidad de su pareja, pues es como que ya el otro es el malo y él es el bueno, ¿no? Y es el que puede ir de víctima, y muchas veces ahí lo que se hace es aprovechar para vengarse, ¿no? Vengarse de la pareja que ha sido infiel. Yo creo que en esos casos se tienen que poner las cosas sobre la mesa y decidir qué es lo que ha motivado la infidelidad y generalmente suele ser que no hay unos sentimientos verdaderos, y reconocer eso y que cada uno haga su camino. Es curioso, dice que no hay unos sentimientos verdaderos y sin embargo hay hombres que se van con otras mujeres ajenas a su pareja y dicen, no, yo adoro a mi mujer, lo que se ha perdido es la chispa. Eso yo creo que eso no es cierto, es simplemente una comodidad, ¿no? Quiero decir que muchas veces pues en la relación, digamos, oficial, uno tiene una seguridad de que tiene ciertas cosas a las que no quiere renunciar, y al mismo tiempo pues muchas veces lo que refleja es la promiscuidad, ¿no? Entonces yo creo que no es cierto, no es verdadero que se ame de verdad. Si tú amas a una persona de verdad, pues ahí para mí entra de forma natural la fidelidad, ¿no? O sea, no buscas otras relaciones. Porque estás lleno de esa persona y lo que te proporciona esa persona y tú proporcionas lo que estáis construyendo en común es lo suficientemente sólido, fuerte, en fin, todas las necesidades están cubiertas ya no por la propia relación, sino que en general, ¿no? Lo que tú esperas de esa relación ya lo tienes. Exacto. Digamos que la fidelidad nace de forma espontánea, no es algo impuesto, ¿no? Uh-huh. Eso es otra cosa que suele ocurrir, ¿no? Que la fidelidad se vive como una imposición y un deber, no como algo que uno o se desprenda naturalmente de unos sentimientos, ¿no? Entonces yo pienso que la fidelidad se debería tener por los sentimientos y no por el haber firmado un papel. Quiero decir que hay personas que son fieles al deber y son infieles a sus sentimientos. Quiero decir, por ejemplo, en los casos que hemos estado repasando un poco, una persona que está casada muchos años,
pues ya tiene una vida con esa persona, hijos y todo, y de repente conoce a otra que despierta sus sentimientos verdaderos de pareja. Esa persona puede pensar, si busco unirme a esta persona que he conocido, estoy siendo infiel a mi marido o a mi mujer. Se puede ver desde ese punto de vista, pero ¿a qué estamos siendo fieles? Porque si tú a la primera persona no la amas y a la segunda sí, si te quedas con la primera, eres infiel a tus sentimientos, aunque seas fiel a tu supuesto deber, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí un poco equivocados con lo que es la fidelidad. Yo creo que la fidelidad auténtica es a los sentimientos, no es a las normas y costumbres de este mundo, ¿no? Lo que tenemos que intentar es que nuestra vida sea un reflejo de lo que sentimos, es decir, que estemos con las personas a las que amamos de verdad y no permanezcamos en relaciones sin amor. Entonces todo sería mucho más sencillo. Y tanto, las consultas de los psicólogos estarían más despejaditas, porque claro, imagínense ustedes, es que yo quiero a fulanita, y esas veces donde dicen, mira, yo quiero mucho a mi mujer, pero de esta persona me he enamorado, ¿no? Claro, hace falta definir la palabra enamoramiento, ¿no? Que implica la novedad, la frescura, el no te conozco lo suficiente y ello me permite soñar, y en el momento uno piensa, ¿no? Que en el momento en que lo desconocido se vuelve habitual, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Y entonces es cuando uno sopesa, valora y se queda con lo que tiene. Se queda con lo que tiene. Pero claro, no estaríamos hablando de amor, porque el amor no admite dudas. Es decir, tú estás enamorado de fulanita cuando dice la otra persona, pues no lo sé. Generalmente es un no, ¿verdad? Generalmente suele ser un no. Quiero decir que, a ver, el tema no es que uno conozca a una persona y ya tenga claro que está totalmente enamorado solo con verla. Lógicamente, lo que suele ocurrir es que se despierta como un hormigueo ahí en el estómago cuando ves a esa persona y tienes el deseo, pues, de conocerla más y saber si ese hormigueo es una ilusión o, como tú comentabas, ¿no? La novedad, o es algo más profundo. Cuando ya conoces a la persona y experimentas que ese sentimiento, pues, realmente va a más y no se apaga al poco tiempo, pues entonces estás en el camino de saber que es amor verdadero. En cualquier caso, cuando una persona digamos que se enamora fácilmente de otras personas que no son su pareja, sea o no esto un verdadero amor, lo que está reflejando es que de su pareja no está enamorado, porque si lo estuviera, pues no estaría permanentemente buscando algo que no tiene. Pero vamos a definir la palabra enamoramiento, porque hay quien dice la fase del enamoramiento son 3 meses o 4. Luego ya viene el amor más pausado o más tranquilo y desde luego más profundo, ¿no? Cuando tú hablas de enamoramiento, ¿estás hablando en su conjunto con la fase de amar incluida, o estás hablando, como dirían los psicólogos, ¿no? De los 3-4 primeros meses donde, en fin, la adrenalina sube hasta arriba, las mariposas en el estómago, cuando vemos a esa persona nos da un vuelco el corazón, si no está en la fiesta a la que vamos, nos parece que la fiesta es menos luminosa y en cuanto aparece dices tú, por Dios, ¿no? En fin, y esto también tiene una fecha de caducidad. Luego lo excepcional se vuelve habitual y ahí es donde se ve si hay cariño real, si hay amor o solamente era la efusividad del momento, lo efímero. Sí, ese es un tema también que hablamos en el libro, ¿no? Es que a veces el lenguaje es limitado para expresar diferentes situaciones emocionales, ¿no? Para mí, el amor que es verdadero no se acaba. Quiero decir que igual está mal utilizado el término enamoramiento para definir algo que termina. Para mí, cuando una persona conoce a otra y es un sentimiento verdadero, lo que haces es descubrir que estás enamorado. Y eso no se acaba si es un amor verdadero. Es decir, si tú no te desenamoras, para mí eso no puede ocurrir. Lo que puede ocurrir es que tú te ilusionas en una relación por diferentes motivos, puede ser por necesidad, porque te sientes solo, porque pues, tenemos la ilusión de encontrar la persona a la que verdad amemos y que nos ame también, pero eso inicialmente
es algo que tú no sabes si va a ser posible o no con esa persona. Entonces, cuando ya empiezas a conocerla, es cuando puedes discriminar si esa ilusión del principio va a más o se esfuma, ¿no? Y a lo mejor la palabra enamoramiento no debería ser la más adecuada para eso. Entonces, si tú vas creciendo en amor, evidentemente con sus momentos y sus rachas que la pareja, digo, bueno, pues son momentos. Las rachas que uno tiene personalmente, las crisis individuales, tiende a trasladarlas a cualquier parte común o apartado común. Entonces, si ese amor va creciendo, con mayor o con menor dificultad, pero va creciendo, entonces entendemos que la cosa va bien. El problema es cuando decimos, oye, el amor llegó hasta aquí y a partir de ahí no se mueve. Yo lo noto como estancado, y incluso desde hace 1 o 2 años va para abajo, ¿no? Y entonces ya empezamos a ponernos nerviosos. Eso sobre todo ocurre cuando realmente no hay sentimientos de pareja. Quiere decir que hay veces que sí que se tiene un cariño por esa persona, que muchas veces pasa el tiempo y las personas es como que en vez de ser pareja son como hermanos, porque no tienen relaciones sexuales. Y no, es que es muy buena persona, me cae muy bien, pero no me apetece tener relaciones. Claro, eso para mí es un reflejo de que ese tipo de querer no es amor de pareja, es un cariño pues que podría ser pues fraternal o de amistad, pero que el amor de pareja es algo más que eso. ¿Y qué hay de aquellas personas o parejas, que a ver las haylas, y yo he conocido alguna, que no necesitan del sexo? Es decir, que entienden que el sexo es para procrear, vamos a decirlo así, es decir, y el resto del tiempo se quieren, se miman, se cuidan, se besan, se abrazan y además están apasionadamente enamorados, pero el sexo no forma parte de ese apasionamiento, no lo necesitan directamente y pueden estar meses y meses y meses y meses. No estoy hablando de parejas de tiempo, estoy hablando incluso de parejas que se establecen enseguida, ¿no? Llevan poquito tiempo juntas y no necesitan del apartado sexual, es decir, sienten muchísimo amor sin que intervenga, vamos a decirlo así, la penetración, que a lo mejor la estaba liando yo un poquito, la penetración. El sexo es mucho más, pero la penetración, esto no. La verdad es que es un caso que no, creo que no, yo no he conocido a nadie que lo haya vivido de esa manera, ¿no? Pues ya te digo, y hay una asociación en España, que está compuesta por personas asexuales, vamos a decirlo así, y oye, se quieren mucho, están súper enamorados, digo el que está, el que no, etcétera, etcétera, y dicen que no tienen sentimientos, no tienen ganas de, es decir, no sienten esa premura de, es decir, no, y sí lo asocian a cuando quieren procrear, evidentemente ahí es donde aparece la penetración, pero el resto del tiempo se quieren, se miman, se cuidan, se gustan mucho, pero no llegan ahí, no tienen esa necesidad, no la sienten directamente, no es que no hayan, pero además es que no lo han sentido nunca. Bueno, esta es otra. Yo sí que te puedo decir que he conocido casos de personas que como que el sexo pensaban que no iba con ellas, pero es porque no habían encontrado a nadie que despertara esa parte en ellos, ¿no? Y cuando la han conocido, pues han dado cuenta que sí que les gustaba, ¿no? Entonces yo no puedo opinar por algo que yo no he vivido, ¿no? Pero te parece raro, a ti personalmente dices tú, mira, la pareja se caracteriza, tiene una serie de características y entre ellos es la fusión. Para mí sí, o sea, para mí cuando hay unos sentimientos verdaderos de pareja se despierta todo. Y el sexo para mí es una forma de expresar amor de pareja que será de las más profundas, ¿no? Eso no quiere decir que solo se tenga sexo por amor. Habrá muchas personas que nunca tengan sexo con amor y se conformen solo con el sexo sin amor, ¿no? Pero yo creo que renunciar, o sea, que el amor de pareja sin sexo lo veo un poco, como decir, insulso, ¿no? Creo que le falta vidilla. La guinda, ¿no? Al pastel. La guinda. Vicent, vamos a avanzar porque no queda mucho tiempo. Uno generalmente, ¿de qué o de quién se enamora? ¿Del igual o del opuesto, no? Y luego ya profundizaremos en los polos opuestos, porque claro, los polos opuestos a lo mejor se atraen, pero ¿pueden compartir una vida juntos? Pues esto ya no lo sé, tú nos dirás. Yo pienso que ni de lo igual ni de lo opuesto, sino de lo afín.
Dice de lo que te enamoras, dice una ni de la otra, de lo que te enamoras. De lo afín, claro. Muchas veces lo afín, hablo de afinidad espiritual. Ajá. La afinidad espiritual muchas veces va en contra de muchas de las cosas que creemos que van con nosotros, porque nos han educado de una determinada manera. Y a veces se dan los casos, pues, de que te enamoras de la persona que justamente menos cuadra con el estereotipo que tú te habías hecho de pareja ideal, ¿no? Porque los sentimientos van por libre, no obedecen ni a la mente, ni a la educación, ni a nada, ¿no? Eso está por encima, la afinidad sentimental está por encima de todo lo que nos han enseñado. Y normalmente cuando los espíritus afines se encuentran, se produce como un reconocimiento, aunque uno no lo quiera admitir, hay un reconocimiento del interior. El interior es como que se alegra muy profundamente. Si en este mundo no hubiera tantas trabas para los sentimientos, seguramente cuando se encontraran, pues ese reconocimiento haría que quisieran estar juntos, pero como aquí lo último que parece importar son los sentimientos, muchas veces cuando eso ocurre no tiene tantas capas que no se dan en cuenta. Y es entonces ahí cuando vienen las luchas, ¿no? De a lo mejor uno se ha dado cuenta y el otro no, y uno ya no sabe si seguir a la otra persona o dejarla estar, porque... A veces las señales son muy claras, ¿eh? A veces, esta conversación la he tenido yo hace poquito con alguien. A veces las señales, porque hablábamos con Millo Fiel hace un par de días y hablábamos sobre eso, sobre las señales, ¿no? Aparece la persona en cuestión, tú te sientes de una manera en concreto, te parece a lo mejor que la conocías de toda la vida, te sientes en su compañía, lejos de sentirte a lo mejor sobreexcitada, ¿no? Que ha podido pasar en cualquier otro momento, te sientes enormemente tranquila y diciendo, ya estoy en casa, por fin. Ya estoy en casa, ¿no? Tienes todas esas sensaciones, oye, y luego del dicho al hecho hay un trecho. Lo que tú decías, si el otro reconoce esa sensación o sentimiento, si el otro tiene más o menos miedo al compromiso, si el otro... chica... como digo yo, por Dios, esto no era cuando dos almas se reconocen, ya está. Dice, pues no, hay trabas. Sí, así es, por eso que te comento, ¿no? Que tenemos muchas barreras a los sentimientos, tenemos una educación muy represiva con los sentimientos, que muchas veces cuando conocemos a esa persona ya, digamos, tenemos una vida hecha, incluso en la relación de pareja, y como que nos da miedo darnos cuenta de que lo que estamos viviendo no es auténtico y que es a partir de ese momento cuando puede empezar lo auténtico, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? Pero por eso te digo que no, muchas veces los gustos son diferentes, o sea, no hay que pensar que las personas que son almas gemelas les tiene que gustar el mismo queso, el mismo helado o la misma película en el cine. Exacto, no, eso no tiene por qué ser así, porque eso depende de otros factores. Lo que suele haber es una complementariedad. Uno se siente, como tú decías, como en casa, que había un hueco en el vacío que nadie llenaba, o en el corazón, un vacío en el corazón que nadie llenaba, y aparece esta persona y ese vacío desaparece. Y no sabes explicar por qué. No puedes decir por qué ha hecho esto o lo otro. Es que no es por nada en particular, sino que es como que el espíritu ha encontrado su horma, claro, su media naranja, y eso pues le hace sentirse lleno. Claro, entonces tú imagínate, dice, oye, después de sentir esto, ¿no? Tú tienes ese reconocimiento, lo sientes, lo has palpado, oye, de repente todo lo que parecía que apuntaba se disuelve en la nada. Y dices tú, por Dios, pues una de dos, o me he equivocado yo en la apreciación, no en el sentimiento, porque claro, si uno está pensando me gusta el fulanito y luego resulta que con el fulanito uno se siente de tal manera, esto es una cosa. Pero la otra es que uno no tenga ninguna expectativa de nada, que uno no piense en nada concretamente con esa persona, que a esa persona en un momento dado se la conozca en un instante concreto, ¿no? Y ahí pasen cosas.
Y claro, pasan todas esas cosas y dices tú, bueno, si yo no lo preveía, si una no se ha condicionado porque una estaba esperando o buscando y pasa, esto debería de ser la señal adecuada y correcta, es decir, me ha llegado la información sin que intervenga la mente. Pues fíjense ustedes, aún así en ocasiones resulta complicado que dos personas se pongan de acuerdo aún sintiendo lo mismo. Fíjense ustedes la complicación mental que tenemos, Dios mío, la complicación mental. Es por lo que comentábamos, que tenemos mucho miedo a ser valientes en los sentimientos, miedo a que no salga bien, miedo a que todo cambie nuestras vidas, a que no funcione, a mil cosas, ¿no? Y a veces, pues por culpa del miedo, pues nos quedamos como estamos, ¿no? Sabiendo que en realidad no tenemos nada que perder, porque no teníamos nada. Cuando uno no ha encontrado el amor verdadero, no lo tiene. Por lo tanto, ¿qué pierde por intentarlo? Yo creo que no pierde nada y puede ganar mucho. Claro. Pero es eso, tenemos tanto miedo al sufrimiento, miedo a los desengaños, a que nos hagan daño. O miedo, incluso miedo a que nos pase algo dentro de la relación de pareja, porque esto también lo he visto yo claro, miedo a que nos pase algo en la relación de pareja y sigamos quedándonos allí. Es decir, hay personas que han tenido relaciones realmente complicadas, relaciones sentimentales realmente complicadas, de aguante, de malestar, mantenido en el tiempo, y no han sido capaces de salir de ahí en muchos años, ¿no? Y tienen miedo a volver a caer en una relación y tener ese enganche y tener que aguantar carros y carretas otra vez por no saber salir de manera airosa y de manera sana. Sí, ese es lo que comentábamos, que tenemos todavía no tenemos claro que tenemos libertad de sentimiento, y cuando nos han vulnerado esa libertad y lo hemos pasado mal, pues tenemos miedo a que nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? O sea, no es que tengamos miedo a entrar, sino tenemos miedo a no poder salir, si nos damos cuenta que no es la relación que esperábamos, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos todos bien claro que tenemos libertad de sentimiento y que no podemos obligar a nadie a continuar una relación, y que no debemos permitir que nadie nos obligue a continuar una relación que no queremos continuar, pues hasta que eso no ocurra, pues habrá muchos obstáculos a los sentimientos, a que los sentimientos se vivan de una forma natural y que sean la fuente de felicidad y no de tanto sufrimiento. Claro. Una última pregunta. Amigo, ¿el amor que no esté presente desde el principio puede nacer con los años? El ejemplo claro de esas dos personas que se unen por amistad, se llevan muy bien, son muy afines, pero bueno, les falta esa chispa que dicen, a lo mejor llega con el tiempo, porque tenemos todos los ingredientes, y el amor de pareja, donde uno siente a ese hombre su hombre, no suyo de posesión, sino en el corazón, y a la inversa, es decir, ese amor que no empieza siendo amor, que empieza siendo amistad, y que decimos, oye, tenemos todos los ingredientes necesarios para ser felices, excepto el amor de pareja. Esto ya llegará con los años. ¿Suele llegar con los años? Yo opino que no, que si de inicio uno tiene claro que es de un sentimiento de amistad, la amistad no se convierte con el tiempo en pareja. Lo que sí que suele a veces ocurrir es que debajo de esa relación hay un sentimiento más profundo que uno no quiere reconocer, y hasta que no lo ve, digamos, sin peligro, no lo saca. Eso sí que a veces ha pasado, ¿no? Personas pues que se han conocido ya teniendo otras relaciones, que se sentían muy a gusto y que daban por hecho que esa relación pues no podía ser una relación de pareja, sino que tenía que ser de amistad, porque cada uno ya tenía su vida hecha, pues que con el tiempo pues hayan descubierto que era más que una amistad, ¿no? Eso sí que puede ocurrir, pero si uno tiene claro de inicio que la otra persona uno no se imagina una relación de pareja con esa persona, porque no siente lo que uno espera sentir de una relación de pareja, pues es difícil que con el tiempo surja. Pero lo contrario sí que, o sea, lo que he comentado sí que ha pasado, ¿no? Personas que se conocen sin ninguna expectativa de nada, eso que lo has comentado tú también antes, y que se van dando cuenta que es más que una amistad, que
que luego no puedes vivir sin esa persona y no, vamos, que como que la necesitas y como el aire que respiras, ¿no? Y si no está contigo, pues como que te marchitas. Claro, pues fíjate tú, y a esto lo llaman dependencia. Algunas personas dicen, uy, yo huyo de eso, porque eso es dependencia. Claro, hay otras personas que dicen, no, a ver, dependencia, yo sin esa persona podría vivir, porque de hecho no vine con ella del brazo, pero si me faltara, pues evidentemente mi vida no sería tan rica como lo es ahora en matices, ¿no? ¿No has tenido nunca miedo a la dependencia, tú? Yo opino que todos en algún momento nos ha podido pasar pues el aferrarnos a una relación, pues a lo mejor por miedo a estar solo, o pues por haberte hecho una ilusión que ves que pasa el tiempo y no se cumple y tienes miedo a que no sea la relación verdadera. Eso yo creo que a todos nos ha pasado y a mí incluido. Pero yo soy más del pensar de lo que tú has comentado después, ¿no? Que es cierto que no es lo mismo amor que necesidad. O sea, la necesidad no es amor. Y no es bueno buscar una relación de amor por necesidad. Está bien necesitar amar, pero que las relaciones, el motivo por el cual estemos con una persona no sea la necesidad, sino los sentimientos de amor. Y es cierto que cuando hay unos sentimientos de amor por una persona, no es que la necesites para respirar. Para respirar, es como una metáfora, ¿no? Pero sí que notas que la diferencia entre vivir sin ella, vivir con ella, es como vivir una vida en blanco y negro a una vida llena de color, ¿no? Es como que sabes que estando con ella puedes sentirte feliz, y sin estar con ella, pues a lo mejor pues tienes un vacío que no se llena con ninguna otra persona. No sé cómo explicarlo. Oye, qué bueno que el poder vivir esa experiencia, el que hayas podido vivir tú esa experiencia, ¿no? De completud. No es que ella te complete, pero sí de completud, ese sentimiento de que no hay vacío o agujero que llenar, ¿no? Es decir, uno se siente pleno, pero no todas las parejas sienten lo mismo, o no todo el mundo viene a sentir esa plenitud, o le toca sentirlo, porque si hablamos del karma, que ya hablaremos en cualquier otro momento del karma, hay quien ha venido a experimentar otras cosas, y son lecciones que hay que respetar. Sí, es cierto, no todo el mundo va a poder experimentarlo. Yo creo que en algún momento de nuestra evolución lo experimentaremos, y seguramente en algún momento lo habremos experimentado en otras vidas, pero también es cierto pues que hay veces que no encarnan las almas gemelas en la misma vida, por lo tanto pues no la van a conocer en esta vida. Conocerán una relación de afinidad próspera, maravillosa, ¿por qué no? Claro, pero no tiene nada, es decir, uno no, por no tener al alma gemela no se va a quedar con cualquier cosa, es decir, uno tiene que buscar lo idóneo y evidentemente lo que el corazón pide en ese momento, con fuerza. Pero también es cierto que, como decías, habrá un momento en la vida, en esta o en otras existencias, donde toque vivir esa pareja de amor con el alma gemela. Que hay quien dice que no existe, que solamente existen parejas afines, que los gemelos no están, pero de eso ya hablaremos. Vicent Guillén, buenas tardes, y un auténtico placer el que nos hayas regalado una hora de tu existencia. Mil gracias, no sabes lo que yo te lo agradezco, compañero. Pues para mí ha sido también un placer, y también pues decirle a la gente que nos está escuchando pues que el día 27, el sábado 27, estaré en el Palmar haciendo una charla. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Eso no lo sabía yo. ¿El día qué? ¿Me has dicho 27? 27, a las 5:30 de la tarde. Ajá. En el espacio joven del Palmar. Muy bien. Vamos a hacer una charla sobre la influencia, el origen emocional de la enfermedad, la influencia del sufrimiento en nuestra salud. Fíjense ustedes, lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, oye, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Por qué aparecen las enfermedades? ¿Cómo sanarnos, no? Porque una vez que conocemos la enfermedad, cómo hemos llegado a ella, también tenemos el antídoto, ¿no? En fin, generando salud. Amigo, gracias. Y un abrazo, un beso a tu esposa. Un fuerte abrazo. También decir que la charla estará organizada por la Asociación de Reiki del Palmar, que es de entrada libre y gratuita. Vale, tomamos nota. Gracias, compañero. Hasta pronto. Un placer.
Amigos, punto y final a este tiempo de radio. Nos tenemos que marchar raudos y veloces porque vienen otros compañeros pisando fuerte. Hasta mañana. Radio Compañía. 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 Radio Compañía.